Bienvenido a otro episodio de No Lo Dudes TV. Este episodio es súper especial porque me encuentro con un invitado que tiene una de las habilidades más únicas de todos los vietnamitas que yo he conocido en mis 3 meses viajando por Vietnam. Esta persona que yo tengo al lado mío, bueno, yo voy a dejar que él se lo demuestre. Buenos a todos. Yo me llamo Phong y bueno, soy un vietnamita que habla español. No soy único, pero aparentemente somos una rareza. Definitivamente. Oye, mira, yo no he conocido ni un solo otro vietnamita que hable español, así que poder tener una entrevista con alguien donde entienda, pues me hace sentir súper contento porque yo me he dado cuenta que entre mis últimos viajes, ¿verdad? Alrededor de Vietnam, Tailandia, Japón, me pasa siempre que cuando estoy compartiendo con los locales, pues me veo limitado a realmente preguntar cosas que me gustaría saber o quizás como que profundizar en conversaciones por eso de no hablar el lenguaje local, cosa que me hace sentir a mí con unas ganas inmensas de poder aprender el lenguaje local y así poder profundizar en conversación. Pero hoy por hoy tengo la dicha de conocer a uno de los poquísimos vietnamitas que pues hablan español, así que hoy me encuentro con Phong y vamos a hacerle un par de preguntas para que tanto yo como todos ustedes aprendamos un poquito más de Vietnam. Primero, Phong, sé que tu nombre es Phong, P-H-O-N-G, ¿verdad? Eso es, correcto. Entonces, pero tu nombre completo, ¿cómo sería? Me llamo Nguyen Gia Phong, que sí, con el apellido famosísimo de que cualquiera que conozca a una vietnamita, que el apellido Nguyen, Nguyen en francés o Nguyen en español, es un nombre que tiene el 40% de la población. Y pues bueno. Ok. En verdad, esto puede ser un poco mal, pero yo tengo un amigo que su esposa es coreana. Y cuando yo le pregunto el nombre, él me dice, dile Kim. Sí. Y yo, ¿cómo que Kim? Y él, pues cabrón, en Corea todos se llaman Kim. Y yo, no, dime el nombre. Y él como que, después como que lo que me da mucha risa es que en efecto luego conocí a otro coreano y cuando se me presentó me dijo, my name is Kim. Entonces, por eso te pregunto como que el apellido que tú dices que lo tienen la mayoría de las personas, eso es como que la versión Kim de Vietnam. Sí, no, eso sí, que bueno, que eso es como pasa por una lista, sobre todo cuando estás en el extranjero, donde hace falta poner el apellido. Y entonces, si la clase es mayormente vietnamita, es todo un una lista entera, así. Yo me pasé cuando estaba en España, porque no, buscaron por... Nguyen, y era, al final éramos 41, 42, 43, los pocos vietnamitas que estábamos. Oye, eso es como en Puerto Rico, los Rivera, ¿quiénes más están por ahí? Los González, que me da mucha risa que a través del mundo tenemos, o sea, somos tan diferentes en algunas cosas, pero tan similares en otras. Sí. Entonces, pues nada, yo me siento súper privilegiado. Gracias por estar aquí, Phong, porque siempre he querido poder profundizar en conversación con un vietnamita y hoy por hoy tengo la dicha de cumplir ese sueño. Ajá. Bueno, es que ese tiene mucha confianza de hablar metralletando a mí así, pero por suerte más o menos entiendo. Sí, para serte sincero, si tú entiendes el acento puertorriqueño, tú entiendes español en cualquier parte del mundo. Sí, no, hace falta arreglar un poco, pero he tenido peores. Que, a ver, yo pasé 6 meses en Andalucía, bueno, más o menos en el acento se nota, ¿no? Te entiendo. Phong, yo quiero hacerte una pregunta para abrir, ¿verdad?, la entrevista. ¿Tú te criaste en Vietnam? Sí, bueno, yo nací y crecí en Hanoi y bueno, tengo 25 años y llevé como 22 en Hanoi. Entonces sí, toda mi vida 100% vietnamita, mis padres no hablan ni una pizca de inglés. Entonces soy, sí, certificado de origen vietnamita. Ok. Entonces, Hanoi es la capital, ¿correcto? Sí, la capital. Bueno, mejor dicho, capital política del país. Sí. Ok. ¿Cuál sería la capital cultural o que no sea la política? Bueno, mejor dicho, la capital económica, la ciudad de Ho Chi Minh o Saigón. Ambos nombres es aceptable, pero oficialmente es la ciudad de Ho Chi Minh. Es lo que se me voy a referir a partir de ahora. Claro. Es la capital económica. Es un poco Nueva York y Hanoi como Washington D.C., algo así. Ah, mira qué interesante. Sí. Entonces, tú que te criaste aquí en Vietnam, háblame un poco sobre tu infancia. Como que, ¿cómo es la infancia de alguien que se crió en Hanoi y que no solamente se crió en Hanoi, sino que se crió en un momento donde presumo yo que Vietnam era muy diferente a lo que es hoy?
Yo, creciendo aquí, primera cosa que he notado es que compartí muchas cosas en común con el mundo de América. Wow. Sí, con los latinoamericanos, muchísimas cosas en común. Incluso yo me acuerdo, no sé cuál parte, pero por ejemplo, tema leche con ensalada, que un snacks preferido de todos. O sí, muchas de estas cosas, las pipas y tal, no sé si dice también en Puerto Rico, de semilla de girasol. Ajá. Sí, ajá, bueno, sí, pipa se dice en España. Ajá. Bueno, muchas de estas cosas, pero también es que hay que tener una idea de que Vietnam sobre ha podido desarrollar después de que se le inventaron los embargos sobre los años 91 y hay como un crecimiento económico, un boom total. Es como Vietnam ha cambiado bastante. Es como ni siquiera tengo amigos que viven en esta ciudad que pues salen un año, medio año, vuelven y me dicen que ya no reconozco el barrio. Wow. Porque el crecimiento tan rápido, por ejemplo, esta zona donde estamos, en la ciudad de Da Nang, ya se llama, bueno, la orilla este, o la orilla mar, le vamos a decir, y comparado con la orilla río, que antes, donde el río, bueno, en la tierra, ¿no? Mucho más desarrollado y tal, no había puentes que conecta a esta zona que es un escampado total. Pero es que si alguien llega a ver las fotos de Da Nang ahora, la mayoría de las fotos viene de esta parte ahora, la parte de mar, porque el turismo y tal, ¿no? Y entonces tantas edificaciones, tantos nuevos barrios y tal, que siempre le digo a mis turistas que si tienen más de 40 años, la mayoría de los edificios aquí tienen más años que ellos. Sí, como, por tanto, es como muchos vietnamitas que salen al extranjero de pequeño y vuelven aquí, nos reconocen, ¿no? Wow. Y que todo desarrolla muy rápido y los vietnamitas también muy actualizados también, que ahora con internet, es que vivimos internet, una manía que tenemos con el móvil, claro. Pero los vietnamitas están muy, sobre todo mi generación, la generación Z, conoce mucho de las películas americanas, citan frases de Fight Club, hacen memes, y, wow. Sí, como o de bromas de Quentin Tarantino, incluso con los pies y todo, que conocen súper bien, muchas criterios, influye mucho a las películas. Si llegas a ver unas películas modernas, la más reciente, no las típicas comedias de basura que solamente tenemos. En los últimos 5 años hemos tenido muy buenas películas y estas se nota influencia americana y tal. Yeah. Es que yo, por ejemplo, yo hablo bien inglés también y siempre digo que mi inglés llega al resultado de no tener vida social y tener cable. Entonces, sí, yo como creciendo viendo sitcoms, viendo sí, todo eso, aprendiendo inglés, como la mayoría también de los mismos mundo latinoamericano, ¿no? Los que aprendieron bien inglés. Y bueno, que pues aquí es como, imagínate, solo de la generación anterior con esta generación es tan distinta que incluso el habla es muy diferente ya, es un grande, porque hay que tener en cuenta que en la época de mis abuelos, es puramente guerra, mis padres nacieron 10 años antes de la reunificación de 75 y vivían en tiempos lo que se llama la economía centralista, muy parecido a la Unión Soviética, ¿no? Con el racionamiento y todo, pero luego se abole todo y tenemos economía de mercado, crece mucho rápido y ahora, sobre todo con la globalización, estamos mucho más internacionalizados, yo diría así. Ahí nace cosas como, por ejemplo, el café vietnamita, nace el café y también una cultura de café que conlleva, pero solo hace unos 20 años. Sí. Wow. Wow. So, podríamos decir que el Vietnam de hace 50 años no se parece en nada al Vietnam que estamos viendo hoy. Ni siquiera hace 50 años, hace 10 años solo. A veces 5 años antes. Sí, muchísimo desarrollo. He visto, bueno, caminar por aquí cuántas construcciones que había, ¿no? Sí, para como recuperar un poco el ritmo que hemos perdido durante el periodo de guerra, porque era más de un siglo de guerra, ¿no? Y pues claro, es como muy la gente aquí muy trabajadora y pues bueno, nos gusta como echar manos a la obra y bueno, hacer todo que crezca, yo qué sé. Entonces muchísimo desarrollo y por eso es parte del orgullo vietnamita también. Brutal. Sí. Oye,
me he dado cuenta que sí que ha habido mucho desarrollo en Vietnam, pero algo que me da mucha alegría de ver es que, por lo menos dentro de lo que yo percibo, Vietnam mantiene muy viva su cultura. Es decir, tú caminas por las calles y ves las banderas de Vietnam, como que ves que la gente a veces camina y tiene ropa de Vietnam, y tú dices, wow, como que sí que ha sido un país que se ha desarrollado en muchísimas cosas, abriéndose al turismo, abriéndose, ¿verdad?, a ser un país que cada vez más como que la gente lo va conociendo. No obstante, mantiene su autenticidad. ¿Tú piensas que eso es correcto, que Vietnam sigue manteniendo su autenticidad, o piensas que ha perdido algo de tradición en esta transición de ser más abierto al turismo? Bueno, eso es un tema bastante complicado. Primero, lo que ves no diría que es exactamente cultura, sino es el orgullo vietnamita. Okay. Es que piensa en el típico redneck, American redneck, ¿no? Es como America y tal, ¿no? Pero aquí somos un poco más que eso aún, incluso el doble diría, ¿eh? Okay. Que en Vietnam, los vietnamitas aman su país, aman su bandera, aprovechamos cualquier oportunidad para alzar la bandera, porque por eso es como me hace raro cuando voy a una parte donde tiene un poco de vergüenza de su patria o de su bandera, y yo como no, aquí todo el orgullo, porque Vietnam realmente es un país muy pequeño y se piensa que se va a desaparecer, se va a integrar con China o se va a ser una colonia francesa, yo qué sé, pero al final mantiene su identidad después de 2000 años de historia, de hecho, después de 1000 años de ocupación china. Wow. Y luego tantos tiempos de guerra y de conflictos internos, externos, y por tanto se ha podido mantener la lengua. Primero, notas que el francés no se habla aquí, ¿no? Exacto, no. Solo 1% de la población vietnamita habla francés. Mucha gente supone que yo estudié en una universidad de lengua, entonces claro, yo voy a poder hablar francés, pero no, yo ni siquiera chapurreo francés. Yo empecé a aprender francés hace 3 meses, entonces no. Lo único que sé que es paté o la parte de bicicleta, que para mí es como, por ejemplo, el freno, phanh en vietnamita, o el volante, volant. Oh, que viene en francés. Sí, todo mucho viene de francés, ¿no? Y por eso siempre digamos que, ¿sabes hablar francés? Bueno, yo empiezo a enumerar partes de una bicicleta, es como gác de bout, sic, phanh, y de como, es francés, bueno. Oye, sí, algo te defiende. Sí. No, eso sí, pero la cosa como que el vietnamita existe antes, ¿no? No es como en muchas otras partes donde no existía una identidad nacional, ni existía una nación. Muchas naciones actuales no existen en aquel entonces realmente, ¿no? Sirve la lengua a los colonizadores como una lengua franca. Pero los vietnamitas ya tienen su lengua franca, el vietnamita, ¿no? Que existe mucho tiempo una grande literatura. De hecho, Vietnam tiene la novela más antigua del mundo de este de Asia. Más antigua que sobrevive hasta hoy en día, sí. Truyền Kỳ Mạn Lục de Nguyễn Dữ. Sí, que imagínate cómo en España está Don Quijote, ¿no? Claro. En Vietnam tenemos esto, que las novelas que ha persistido tanto tiempo, ¿no? Y también incluso como llevamos muchísimo tiempo sin una escritura que describe bien la lengua vietnamita, ¿no? Que letras en latín ahora, antes se escribía todo en chino, ¿no? Wow. Y es como, imagínate como en Europa antes todo es con latín clásico, ¿no? Claro. Un erudito alemán se comunica con un erudito español a través del latín clásico. Leen y se entienden, pero hablando son lenguas diferentes. Entiendo. Aquí existe un bilingüismo así. La lengua hablada sigue siendo vietnamita. Incluso si luego se desarrolla un poco el vietnamita, como el kanji para los japoneses. Pero para nosotros luego llegan los portugueses, crearon, era el producto de los portugueses, no los franceses. Se crean el alfabeto, se adapta mucho más a la lengua vietnamita, desarrolla mucho mejor el vocabulario, y pues sí, ahora se podría mantener muy bien la cultura en ese aspecto también, pero también hay una parte que el orgullo vietnamita y la cultura vietnamita se persiste, pero una de las cosas que más me duele, me pone un poco de inquietud es como la globalización con la occidentalización de Vietnam.
Es como, no es como yo soy el típico de no, Vietnam debe mantenerse así, como tiempo de antes. No soy purista, yo creo que se debe integrar, ¿no? Pero la gente pierde muchas cosas. Por ejemplo, el traje tradicional que piensa la gente ahora, el outside, dicen que es tradicional. No es tradicional. Es una modernización de la modernización. Para que tengas una idea, que es la túnica que normalmente ves la chica, sí, bueno, muy larga, ¿no? Sí. Es que hay unos rasgos que ya no siguen al estándar vietnamita. Por ejemplo, ciñe a la cintura o al pecho, que son estándares de belleza muy europeo, muy de Francia en los años 30 y tal. Luego los estándares de belleza americana también, ¿no? Mientras el tradicional vas a notar mucho más flojo, un poco como lo que tengo ahora, ¿no? Es que cubre mucho de tu cuerpo para protegerse del sol. Ves que como la gente va como ninjas aquí en la calle, ¿no? Sí, ¿no? Con mascarilla y todo, ¿eh? Para protegerse del sol primero. Y la noción de la belleza occidental no es la belleza exterior, sino interior. Lo que vale es, wow, sí, por eso vas a ver cosas como, por ejemplo, el gorro tradicionales, su motivo decorativo está por debajo, no por fuera, para mostrarle a todo el mundo, wow, sino refleja para la persona que lo usa, ¿no? Wow. Y pero ahora cambian a algo que es una modernización de una modernización. Cosas como, por ejemplo, antes ponerte pantalones de seda blanca era símbolo de rebeldía. A unos le decimos metai, que son las que se casan con los franceses en aquel entonces, los occidentales, ¿no? Para beneficiarse de algo. Claro. Por eso era muy escandaloso poner esto. Pero luego se convierte tradicional. Bueno, hay una interrupción cultural ahí también. O, por ejemplo, la gente ven a los trajes recreados del siglo 15, 16, porque tenemos más de 2000 años de historia, ¿no? Y dicen que, esto parece demasiado chino, no puede ser nuestro. Pero que tenemos 1000 años de ocupación china. Claro, no nos distinguimos de los chinos, pero no se puede negar que existe influencia. Anteriormente, el vietnamita no se escribía con las letras que se escribe hoy día, sino que se escribía con las letras chinas. Sí, con el alfabeto chino, mejor dicho. Sí, mejor dicho, chino mandarín. Ok, entonces me estaba explicando también acerca de la vestimenta, lo que conocemos hoy de la vestimenta tradicional vietnamita, que son quizás como que lo que salen en los brochures, las fotos, como que esto no es tradicional. Entonces esto es una modificación en base a tendencias occidentales. Yo soy un poco más radical en cuanto a esto, porque yo he visto cuál es el traje sí o sí tradicional de hace 300 años. Okay. Es el Mutan, que es 5 piezas. Esto es... ¿5 piezas? Sí, tiene 5, sí, 1, 2, 3, 4 y 1 por debajo 5. Imagínate así, como una capa por debajo aquí, eso es número 5, ¿no? Okay. Eso es más tradicional. Pero la cosa es claro, es como luego durante la renovación, con la innovación, sobre todo en tiempos revolucionarios, todo lo que tiene que ver con el pasado se erradica, un poco como la Unión Soviética o China, incluye la revolución cultural. Entonces como intentan como adaptar al nuevo mundo, al occidente y tal, ¿no? Y claro, como se les olvida un poco de los valores anteriores, los valores tradicionales. Por eso el traje debe ser muy floja, muy cómoda, fácil de moverte, ¿no? La diferencia, sí. ¿Verdad? Y ahora que es... A diferencia de ahora es como que más apretadito para entonces ajustarse, ¿verdad? Lo que viene siendo los estándares de belleza de quizás como que el mundo occidental. Y esto también tengo que comentar sobre cómo que el traje de ahora no se ve bien, no tiene ese sentido de igualdad que como el traje de antes, da igual tu forma corporal. Todo es así, muy flojo, muy grande, esconde todo. Cosa que enfatiza esta perspectiva asiática, ¿verdad? Que la belleza no está en el exterior, sino en el interior. Eso está muy impresionante porque yo vengo de, ¿verdad?, Puerto Rico, un lugar muy influenciado por Estados Unidos, donde todos los días estás bombardeado con diferentes tipos de mercadeos de este es el nuevo estándar de belleza, esta es la ropa que tiene que estar utilizando, así se ven las mujeres con como que y entonces vemos que entonces Asia es una cultura que enfatiza más en lo interior. Sí. Cosa que, ¿verdad? Para muchas personas que quizás como que llevan acostumbrados a ver los anuncios 24/7 de Maybelline, de que si todas estas marcas, pues les chocaría. Y a mí en lo personal lo encuentro súper hermoso porque creando una vestimenta que no está hecha para resaltar lo físico,
te permite entonces decir como que, ok, ya estamos sacando esto de la imagen, ahora lo único que nos queda es conectar entre nivel personal. Pienso que eso está muy bonito. Entonces, otra cosa que te quería comentar acerca de lo que me estabas mencionando, podemos ver entonces que Vietnam, a pesar de tener influencias de países que, por ejemplo, me comentaste que había 1000 años de ocupación china y, a mi entender, pues hay una influencia francesa. Entonces, aún así, Vietnam permanece con su lenguaje vietnamita, ¿verdad? Permanece con rasgos que son únicos de Vietnam. Así que podríamos categorizar los vietnamitas como una raza sobre todo resiliente, ¿no? Es que los vietnamitas somos tercos, es una cosa, se niega a someter, ¿no? Es como 1000 años de ocupación china, pero los chinos una cosa que hacen es asimilan, fuertemente, ¿no? Pero llegando a Vietnam, lo que pasó es al revés, los vietnamitas asimilan a los chinos que vienen, ¿no? Se nota incluso a los chinos que viven aquí ahora, los descendientes de los chinos, se identifican como vietnamitas, tienen orgullo de ser vietnamita, le dicen que son chinos y unos se rayan. Cosa que entonces podríamos decir que los vietnamitas como que saben quiénes son y no se permiten ser dominados o influenciados por personas que quizás como que quieran obligarlo a asimilar otras cosas. Es como que no, nosotros somos vietnamitas y eso no nos lo quita nadie. Cosa que realmente me encanta, porque si hay algo que se destaca de los puertorriqueños es cuán orgullosos son los puertorriqueños de ser de Puerto Rico. Entonces me encanta poder tener como que mira, yo me crié en esta esquina del mundo, tú te criaste por acá y los dos tenemos tantas similitudes dentro de cómo nos comportamos en nuestra sociedad. Bueno, interesante. Bueno, eso es, porque, bueno, diría que cada etnia del mundo, cada pueblo tiene su orgullo en algo. Claro. Sí, los vietnamitas luchamos dientes y uñas para poder mantener ese sentido de nosotros mismos, ¿no? Porque los 80 años de los franceses y 1000 años de ocupación china, incluso las 3 invasiones de los mongoles, no afecta tanto la base, ¿no? Es como hay cambios, claro, hay unos cambios, por ejemplo, los franceses vienen y también hacen que todo un poco más abierto, un poco más de Europa, ¿no? Pero a la vez se hace mucho énfasis en la base, la raíz debe mantenerse igual. ¿Cuál es el deporte que más se juega en Vietnam? El fútbol. Es una religión. Es que la gente aquí no conocen tanto el mundo latinoamericano. Pero en cuanto hablando de fútbol, conocen todo. Sí. Y resáltame, ¿quién tú dirías que es como la leyenda del fútbol en Vietnam? Bueno, Hồng Sơn, Công Vinh, sí, Công Vinh se llamaba. Muy conocido en aquel entonces, que son jugadores del equipo nacional. Yo, por ejemplo, no me interesa mucho el fútbol, pero cuando juega el equipo nacional seguramente voy a estar. Es que me da mucha risa cuando fui a estudiar en España, en Sevilla, pasé 6 meses ahí, ¿no? Y bueno, estaba y le digo a un amigo mío, oye, la semana que viene yo voy a Sevilla. Sevilla, FC, no es un equipo de fútbol. No, es una ciudad. Bueno, es que conocen Sevilla, conocen Betis, conocen los equipos. Claro. No conocen, sí, como la gente aquí ve la Liga Española, sí, conocen todos los equipos, todos los jugadores. Me imagino que... Sí, muy fanático. De hecho, cuando vienes aquí le dices a todo el mundo que soy español. La primera pregunta que te hacen es ¿Real Madrid o Barcelona? Ni siquiera Madrid o Barcelona, Real Madrid o Barcelona. Wow. O sea, te dicen soy argentino y de repente Messi, leyenda, la primera cosa que conoces. Qué duro. Entonces el fútbol es el deporte de aquí. Eso la verdad no lo sabía y me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en Puerto Rico el deporte que más se resalta es el béisbol. Como que somos muy buenos en pelota y mundialmente conocidos. Siempre lo que es Puerto Rico y República Dominicana se van a la final la mayoría de las veces. Así que muy interesante eso. Entonces, tú piensas, ¿verdad? Esto es una pregunta un poco subjetiva en tu opinión personal. El vietnamita promedio, ¿tú crees que tiene oportunidad de ejercer la vida que quiere dentro de Vietnam? ¿O piensas que el vietnamita que se cría aquí se ve limitado por factores quizás de economía o de algún otro factor? Sí. Bueno, ahora en los medios muy común se ha muerto el sueño americano.
Ajá. ¿no? Y, sí, no, porque ahora con los precios, la inflación, que todo lo que está pasando por ahí, difícil, ¿no? Claro. Y no puedes venir a Estados Unidos a montar tu sueño americano, porque No, hice, exacto. Sí, bueno, sí. bueno, pero yo veo que Vietnam ahora tiene su sueño vietnamita. Wow. Sí, como antes, o en el tiempo de guerra, la economía centralista también muy difícil todo. Tienes que comer arroz con un poco de maíz y una garbanzos no cocidos, pero ahora lo comemos bien, comemos incluso hay gente que come wagyu, con sushi también. Yo fui a un sushi ayer, por ejemplo, ¿no? Y como dentro de una generación solo. Y pues claro, es como en la generación anterior, mucho de intentar salir extranjero, a buscar mejores oportunidades. Pero yo, por ejemplo, yo veo que yo escogí seguir aquí en Vietnam porque yo veo tantas oportunidades, porque es una economía emergente, ¿no? Piensa en ello, Vietnam como una empresa, un startup, un emprendimiento. Wow. Sí, pero claro, mucho más un upside, mucho más posibilidad de crecer hacia encima, ¿no? Por eso yo como le digo a mis familias que yo no vuelvo a España. Cuando me dicen, ¿te vas a mudar a Europa, no? Dicen, no, yo prefiero vivir aquí. Y a ellos les choca, como, ¿pero por qué? Si tienes la oportunidad para venir ahí a vivir. Y yo como, no, yo veo oportunidades aquí. De hecho, yo veo a extranjeros viniendo aquí intentando montar negocio y tal. No, Vietnam ahora necesita mucha inversión extranjera, ¿no? Mucha de FDI muy necesitaba ahora para seguir creciendo el país. Entonces, un vietnamita promedio, yo diría, es completamente capaz. Ahora lo van a hacer toda la educación, la educación básica gratis, y luego la educación terciaria es muy factible, sí, muy accesible. Aquí de hecho, después de graduarte de bachillerato, bueno, el bachillerato en España, ¿no? Y la primera pregunta que te hacen es ¿qué escuela? Es decir, ¿qué universidad? Ni siquiera es como, ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a la universidad? Claro. No, por defecto vas a la universidad. Educación terciaria aquí, muy fácil. Incluso empezamos a tener una conversación de inflación de educación terciaria. Me parece muy tonto, pero no, es, bueno, cada uno lo suyo, ¿no? Y luego a salir, tener un trabajo y sí, tienes oportunidades. A ver, aunque no me gusta que todo se enfoca en dos ciudades grandes, que Hanoi y Saigon, pero es natural en cualquier otra parte. Claro, pero hay nuevos proyectos del gobierno como el nuevo pueblo, para desarrollar los pueblos. La gente vuelve a su pueblo a desarrollar. Está muy interesante, ¿verdad? Porque te hablo desde la perspectiva de un puertorriqueño que, mano, yo no tengo la intención de volver a Puerto Rico pronto. Porque realmente ejercer en Puerto Rico es cuesta arriba. Estamos hablando de que Puerto Rico tiene uno de los costos de vida más altos, costos de alimentaciones más altos, y todo, pues, en mi opinión, ¿verdad? Se lleva y nace de la relación que tiene con Estados Unidos. Cosa que, ¿verdad? Por razones como esas, muchos puertorriqueños deciden o ejercer primordialmente una vida en Estados Unidos, donde quizás la paga sea más alta, o pues en casos muy raros, personas como yo dicen, me voy para el sureste de Asia y aquí llevo 3 meses, cosa que Vietnam es un espacio que me ha recibido con tanto cariño y un estilo de vida que yo solamente podría soñar en Puerto Rico, ¿sabes? Meramente estar en un restaurante como el que estamos ahora en Puerto Rico, yo sabría que al salirme de aquí la cuenta sería de $50 como mínimo, y eso es por unos cafecitos y unas tostadas, ¿sabes? Que poder estar aquí y disfrutar de esto, pues uno se siente súper agradecido, y me llama mucho la atención porque mucha gente, ¿verdad? Dentro de la ignorancia que es no viajar el mundo, ve mi contenido y dice como que, tú estás yendo a Vietnam y te estás aprovechando de ello. Como que tú tienes dólares americanos y por eso como que para ti la vida es más fácil. Como que para los vietnamitas locales quizás soñarían con hacer lo que tú haces y como que no pueden. Pero entonces tú me dices que realmente no, que los vietnamitas como que tienen su propio sueño y tienen sus metas que quieren lograr y que están partiendo de una economía que está subiendo, y que eso pues les permite entonces decidir, yo quiero crecer y ejercer en Vietnam. Sí. Eso... ¿Estás de acuerdo con que entonces Vietnam sería un lugar que la mayoría de los vietnamitas dicen como que aquí tienen oportunidades? Bueno, yo diría, primero, a contestar muy rápido la pregunta, sí. Es en los vietnamitas, sobre todo los jóvenes ahora, escogen volver, como van a extranjero un par de años, estudiar, tener la nacionalidad, pues luego vuelven a Vietnam. Sí, muy común. Pero, Lore,
traer el dólar aquí, gastar, y como mucho de debate de los expats, ¿no? De extranjeros. Y yo voy a decir todo inmigrantes, porque o turistas o inmigrantes, ¿no? Sí, que sí. Y bueno, que yo digo que hay cosas malas, hay gente que abusa un poco sí, pero a la vez, y como si piensan eso, hay vietnamitas que están en el extranjero o que mandan remesa de vuelta a Vietnam, es más o menos la misma cosa, ¿no? Es que dicta la economía del mercado, que si tienes dinero, ¿no? Y quieres gastarlo donde más barato te puede ofrecer, sí. Y en cuanto a temas de como que los extranjeros aquí suben el precio, están empujando a los vietnamitas fuera de su barrio. Yo diría que Vietnam primero tiene barrio de sobra. Ahora estamos en una zona que estamos rodeados de extranjeros. Muchos me preguntan, oye, Famos, yo he visto extranjeros por toda parte. ¿Y qué piensan los vietnamitas sobre esto? Yo porque estás en el barrio blanco, y aquí, nuevamente barrio chino, ¿no? Aquí barrio blanco. Okay. No, pues claro, es como ir a España y de repente te sorprende como todo el mundo está hablando español, ¿no? Ajá. Sí, pero si sales de esta zona, vas a notar cómo es la vida tal aquí. Hay problemas, sí, claro, en cuanto a alquiler, en cuanto a la inflación, todo esto, y también los extranjeros, buenos y malos, conllevan algo, ¿no? Pero yo no veo que tiene que ser tan radical, ¿no? Y sí, bueno, ahora de vuelta al tema muy rápido de que los vietnamitas cómo ven a su carrera aquí, o como, ¿qué es lo que decías? Sí, no, como que tú piensas que, ¿verdad? Un vietnamita, ponle que se acaba de terminar de la high school, podría pensar, mira, yo tengo la oportunidad para quedarme aquí y ejercer, o piensas que el vietnamita promedio diría como que, mira, aquí no hay nada que buscar, se está llenando de turistas, me voy a ir y como que buscar una vida en otro lado? Hay de todos. Hay unos que buscan, cueste lo que cueste, salir del país y tal, les parece muy distópico y todo. Es que yo digo skill issue. Que yo, por ejemplo, que tengo la oportunidad de ir a Europa, me siento esto también de una posición más privilegiada de la mayoría de mis amigos, de mis conocidos, bueno, mis contemporáneos, digamos, ¿no? Que tengo una vista un poco más internacional, pero yo veo desde como punto de vista como qué pensaría un extranjero sobre Vietnam. Yo veo muchos startups, la gente joven con iniciativa, y estamos en la población, que tenemos una población perfecta, muy joven, dispuesto bueno, en la era laboral, ¿no? Es decir, que la economía va a crecer. Yo veo muchísimas oportunidades de inversión aquí. Me han llegado mexicanos, chilenos, preguntando sobre importación, exportación, montar empresa, yo qué sé. Ya no es el típico de, viene un blanco que chapurrea un poco de inglés y viene aquí, enseña inglés. Eso hace 10 años y tal. Ahora, la mayoría de los locales, los buenos por lo menos, te piden certificado y todo. Claro. Y los que vienen ahora, yo veo más emprendedores. Bueno, siempre habrá los crypto bros, siempre habrá los gurús, lo que sé, ¿no? Que para ellos Vietnam es solo un lugar para estar, no para invertir. Pero yo veo también, tengo un amigo mexicano aquí que se queda en esta ciudad y hacen como soluciones, sugerencias, consultorías a la empresa mexicana que quieren invertir en Vietnam y en Da Nang y viceversa también. Sí. Okay. Muy interesante, mano. Ok, fuera de cámara me mencionaste que esto es una pregunta muy difícil de contestar, pero, mano, quiero que me des lo que te venga en este momento. Sí. Ok, todo el mundo en Vietnam, todo el mundo conoce sobre Vietnam y la gastronomía de Vietnam, los platos típicos, el pho, los banh mi, los spring rolls. ¿Qué son platos que a ti te gusta comer que tú piensas que el mundo mainstream no sabe de Vietnam? Si voy a empezar en esto, vamos a tener que sentarnos aquí unas 8 horas más. No, pero dime por encima. Pero yo voy a dar una presentación a la versión breve. Es que eso, si puedes, luego tienes que editar imágenes. Es que porque... Sí, yo le voy a poner imágenes para que eso vea. Sí, como claro. Que Vietnam es un país de gastronomía. Sí, piensa en Perú a lo loco.
Ok, wow. Que tenemos comida como influencia local, influencia china, influencia francesa, incluso un poco americana también. Ya veo. Sí, yo veo muchas cosas como por ejemplo, Vietnam tiene una cosa, se llama, en el norte decimos bistec, adivina muy rápido de dónde viene. ¿Viste? Bistec, De sí, beefsteak. de beefsteak, ¿no? Un bistec, como dicen en español, ¿no? Sí. Bistec, ¿no? En el norte, y aquí dicen boné, Sí. es, me da un poco de risa, bo es vaca, ne es esquivar. Entonces, vaca que esquiva. ¿Por qué? Ajá. Porque cuando come tiene que a veces esquivar el aceite caliente que está saltando. Me encanta que traes ese plato como referencia porque en el primer blog que hice en Hanoi fue probando el Bitet. Y si no me equivoco decía Bitet Opla. ¿Viste? La adivina de dónde viene. Opla. Ahí sí que me cogiste. ¿Qué significa el Opla? Francés. Ofupla. Ofupla. Huevo al plato. Oh, Un ok, omelette, ¿no? ya. Claro, wow. Tiene sentido porque el plato es bistec con huevos, con paté y pan. Sí. Muy rico, por cierto, de mis platos favoritos allá en Hanoi. Es comida vietnamita. Es redundante decirlo de otra manera. Lo que él dice es totalmente cierto, en verdad. Yo llevo aquí comiendo como un rey los últimos 3 meses porque es que tú puedes ir a cualquier callejón y va a haber una vietnamita local que te está haciendo la mejor sopa que te va a comer en tu vida o el mejor plato que te va a comer en tu vida. Y de verdad, ¿sabes? No está exagerando. La comida de aquí es una cosa que debería ser estudiada lo rica que es, de verdad. Sí, hablando de esto, yo quiero compartir un poco la comida vietnamita para mí es difícil yo plato. ¿Por qué? Porque para mí es parte de la vida cotidiana. Es como no me llega una explicación, pero imagínate como cada plato cuenta una historia, cada plato sirve para una fase del día. Si eres una persona una persona madrugadora, te gustaría el pho, te gustaría un bún mọc, un caldito con fideo para arrancar el día, ¿no? Yo soy más de almuerzo. A mí me gusta empacharme de carne, ¿no? A tope con la carne y tal. Y pues muchos platos como el bistec, por ejemplo, me conviene perfecto. O aquí tenemos cơm rang gà xối mỡ, que es arroz frito y con un cuarto de pollo gigantesco. Wow. Flash fry, ¿no? Pasa muy rápido por el aceite. Sí, ni saltear, como ¡ush! Y ya. Okay. Sí. Y está súper rico. Es como vierten el aceite encima, entonces tienes el pollo muy rico, muy jugoso adentro, pero la piel súper crujiente. Sí. Y Repíteme el nombre de eso que lo voy a querer pedir por ahí. te voy a pasar luego la lista porque vale, lo vas a encontrar cada 3 pasos aquí. Brutal, hermano. Mira, entonces, una de mis últimas preguntas para ir cerrando es, ¿qué cosa de Vietnam tú dirías que el 99% de los extranjeros no conocen? Como que alguna cosa que tú digas, diadre, para mí esto es obvio sobre Vietnam, pero cuando se trata de los extranjeros que vienen a visitar, ninguno sabe este detalle. Bueno, eso es un poco difícil porque se me tengo que ir recogiendo todos los detalles, pero primero es que lo que piensan los extranjeros sobre Vietnam es como primero, en Vietnam no existe guerra. La guerra se ha acabado hace 50 años. Suena un poco tonto, pero realmente gente hasta el momento piensa que el país está en guerra. Cero tonto, brother. Si te digo, cuando yo le decía a la gente en Puerto Rico que me voy para Vietnam, me decían, brother, pero eso es un país que salió de la guerra los otros días, que si allá el comunismo, que si te van a hacer daño, que si yo... Y todo está como que propaganda, esta idea de algo que es falso totalmente, que no es ni tan siquiera vigente en los últimos 50 años. Entonces tú te quedas como que, wow, sabes que para nada es tonto. Mucha gente tiene gran ignorancia cuando se trata acerca de esta historia vietnamita. Tocando temas de política un poco también, es como me da mucha risa como, es un país rojo, te van a indoctrinar, que no puedes hacer mal, que te van a censurar ahí. A mí me parece súper tonto, porque en realidad yo aquí en Vietnam me siento tener mucho más libertad que en Europa y tal. ¿Y en Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos yo tengo experiencia en primera mano, pero por lo que he visto ahí también muy loco. En Estados Unidos te venden toda esta idea del freedom of speech hasta que te metes con las cosas que no tienes que estar hablando, como que y te hacen la vida un 8. Sí.
Entonces, por eso que es muy curioso que exactamente de un país que tiene este estigma de, esto es un país comunista y es un país donde la gente tiene mayor libertad de expresarse que en muchos otros países. A mí me gusta decir que como muchos extranjeros piensan que aquí no existe, sobre todo los que nunca han estado aquí, que no pueden señalar dónde está Vietnam. Dicen que Vietnam tiene libertad de expresión, no puedes criticar al gobierno. ¿Has estado en Facebook en Vietnam? Es que quejamos como deporte, ¿eh? Es como, he visto en la calle esta mañana, hay que estar indignado. ¿Qué hace el gobierno en cuanto a esto? Y se critican mucho también. Y critican con perfiles en Facebook, con su nombre y su foto de perfil. Ni siquiera. Que se la suba por completo. No somos gallinas que esconden en internet detrás de anonimidad el para. User 354. En cuenta de que con un perfil de animes y como hablando mal de ese gobierno, pero mientras nosotros como con la cara. Diciéndote, mira. Y con la foto de su cara y con toda su familia. Es como estamos aquí, ¿no? Pero podemos criticar, claro, no puedes insultar a nadie. Eso va a encontrar. ¿Para qué? No nos sirve nada. Puedes criticar, sí, pero y también es como por ser un país rojo, que alguien te ha llegado como, oye, participa a nuestro comunismo o no, o nuestro socialismo, yo qué sé. La gente no indoctrina, que es algo que me harta un poco en Europa y en Estados Unidos. Todo el mundo quiere que esté en su banda y la adoctrinación está desbordante. Sí. Me encanta que traigas ese tema porque yo que iba a cerrar y me acordaste de una pregunta, o sea, una realidad que yo me percaté cuando estuve visitando Vietnam que me sorprendió mucho porque, como tú dices, en Estados Unidos, mira, si tú eres como que, qué sé yo, cristiano y yo soy musulmán, pues naturalmente va a haber fricción, como que va a haber división de como que tú por la tuya y yo por la mía. Si yo soy blanco y tú eres negro, a ver, siempre como que, ¿verdad? Se promueve como que esto de como que una división, y si tú eres rico y yo soy pobre, y es como que todo el mundo le encanta resaltar qué es lo que los divide y qué es lo que los hace así, mientras que aquí en Vietnam yo me percaté que existe una gran, o sea, sí que hay diferencias sutiles. Sí que hay diferencias, pero que me refiero en algo, un ejemplo que encuentro muy impactante es como Vietnam tiene una población grande de cristianos, personas que con denominación religiosa cristiana, mientras que también hay otras denominaciones religiosas dentro de Vietnam que, dentro de mi ignorancia, de verdad, no sé cuál vendría siendo como que la más grande de Vietnam. ¿Me explica ahí quizá un poco más? Un poco difícil en cuanto a los números. El cristianismo es la religión más grande de Vietnam. Wow. El 44% de la población, según el consenso de 2019, son cristianos. La población religiosa, eso es, porque solo como... Sino que el 14% de la población son religiosos solo. ¡Wow! Sí. ¿Tampoco? El 86% somos agnósticos. ¿Qué significa eso? Practicamos los cultos locales y tal. ¿Has visto, por ejemplo, llegando a este café, a este restaurante, has visto como la ofrenda, ¿no? Sí. Sí. Es que los vietnamitas tenemos valores muy universales. Como, claro, es que, me acuerdo de una frase muy impactante que me ha explicado el profesor de una asignatura en la carrera que se llama Base de la Cultura Vietnamita, que era: Vietnam es un país distinto entre sus similitudes. No sé si lo estoy explicando bien, pero es que Vietnam, claro, se diferencia el norte, centro y sur, 3 zonas muy distintos. El habla, el comportamiento, de todo muy distinto, pero en la base somos vietnamitas, hablamos el mismo idioma, a pesar de que sí hay diferencias, pero al final somos todos vietnamitas. Nos gusta comer pho, que nos gusta el arroz, que vamos al campo, tomamos café, todo. Sí, como me gusta el café. Tenemos nuestro café a nuestra manera. En el norte, café con huevo; en el centro, con sal; en el sur, con coco, ¿no? Como muy distinto, pero al final todos nos gusta el café. Es así, sí. Me encanta porque lo que quería traer y resaltar es que, a pesar de que hay un grupo inmenso dentro de la religión cristiana, presumo, ¿verdad?, que habrán sus otros que sean
budistas, o habrán otros que practiquen el taoísmo, o musulmanes, no sé, pero me refiero que no hay conflicto. Es como que, mira, yo soy esto, tú eres esto, y estamos perfectamente a gusto. Sí. Y eso yo lo encuentro impresionante porque vengo de una parte del mundo donde si tú tienes una manera de ver la vida y yo tengo otra, no podemos ser amigos, o por lo menos esa es la tendencia. Sí. Y poder estar en un lugar donde ese no sea el caso, sino que cada uno respete su punto de vista y continúe su vida sin tener que invadir la perspectiva de alguien más y tratar de obligarlo a que vea la medida como yo la veo, es algo que lo veo muy bonito. Sí. Bueno, que en cuanto a eso yo tengo que comentar también una gran distinción que solo me percaté hace poco, que yo me acuerdo que, bueno, si me preguntaba por qué no Vietnam tiene su inquisición, su guerra religiosa, es porque hay en una parte sí, una represión política, una represión religiosa, pero realmente una gran como la Inquisición no existe, ¿no? No estoy diciendo bien, no era la Inquisición, se me están mezclando los datos, ¿no? Que porque la palabra religión vietnamita y coincide más o menos con enseñanza. Si piensa en eso, piensa en las grandes religiones en Vietnam, la base de la cultura vietnamita se construye sobre tres: el budismo, el confucianismo y el taoísmo. Buda era un filósofo, pensador. Confucio también, Lao Tzu en taoísmo también. Todos son pensadores, ¿no? Si piensa, no es un dios o una deidad como en el mundo occidental. Depende de la interpretación. Unos dicen que Buda tiene poderes mágicos y todo esto, pero es como, imagínate Vietnam, el mundo de Sino-esfero o mundo asiático, es como la antigua Grecia, ¿no? Tienes Aristóteles, Platón, etcétera, ¿no? Que son todos pensadores, ¿no? Pues aquí era así, ¿no? Pero no decimos, veneramos al conocimiento. No veneramos a una figura como de Jesucristo con la cruz. Claro. Veneramos a las ideas que representan ellos. Wow. Por eso dicen que, por ejemplo, Lao Tzu puede que no exista, pero da igual. Lo importante es la idea que lleva, ¿no? Y eso no me gusta más. Es como, por ejemplo, cuando los budistas antes aprendieron de los libros, los textos sagrados de budismo, pero observan a los taoístas como una actitud muy poco preocupante, que no tienen inquietudes, ¿no? Que somos flujo de energía, yo qué sé, después de la vida transicionamos al mundo. Y ahí llegan a budismo zen, que es cuando observan a cómo viven ellos, los taoístas, y también en lugar de leer textos, voy a meditar. Voy a tener el yo como más quieto posible para intentar llegar a la nirvana. Es como se aprende uno del otro. No, en lugar de luchar, porque el pensamiento aquí no es binario. Es que mucha gente es como le gustaría practicar el budismo, porque el budismo es realmente más bien un estilo de vida, ¿no? Una doctrina que mejor una religión. Y por tanto, como muchos dicen que mi base es cristiano, pero es que yo no creo en que Buda puede hacer magia. No importa. No se trata de la fe, la creencia, no, se trata de lo que representa, ¿no? Puede ser cristiano y budista a la vez. Lo importante es cómo practicar. La mayoría de budistas ni son monjes, no raspan el cabello y tal, no, viven la vida normal haciendo comercio y todo. Es porque ellos solo practican los valores del budismo, ¿no? Se trata de lo que representa, no de lo que, bueno. Cosa que hay un enfoque más hacia una manera de ser que hacia un líder o hacia una identidad de cómo debemos ser. Es como que no es tanto la imagen de quién lo enseña, sino lo que se está enseñando. Sí, eso es. Y además hay que pensar también en el pensamiento. El pensamiento aquí no es tan analítico como el accidente, como es A o B, es binario, sí o no, ¿te crees o no te crees? Ya. Aquí es como un espectro, es algo que como, ¿qué es lo que puedo estudiar de este? ¿Qué puedo seguir el ejemplo de este? Sí, que no es como que, yo soy budista y tú eres taoísta, no nos vamos a relacionar en nada, sino como que yo veo lo que tú eres y decido absorber lo que a mí me tenga resonancia. Sí. Vietnam se construye sobre base de 3 religiones, como decía, como Toledo en España. Ajá. Pero Toledo conviven, aquí desarrollan. Claro, hay un poco de opresión uno contra otro, ese prestigio, no, pero no hay como persecución religiosa. Exacto, ya veo. Mano, pues, ok. Mi última pregunta
Y sobre todo, muchas gracias por todo el detalle y toda la información que has compartido, porque realmente pues me es tan interesante escucharte hablar. Si tuviera un consejo para dejarle a todas las personas que te estás viendo para simplemente mejorarle su vida de algún tipo, de alguna manera, puede ser en base a alguna experiencia personal o puede ser en base a algo que escuchaste en algún sitio, ¿qué consejo le daría a la gente que te está viendo? Le diría a que observen a Vietnam no como un adjetivo. Vietnam ahora en el mundo sigue siendo un adjetivo, como decía, ¿no? Que es la guerra de Vietnam, no el país de Vietnam. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para venir a Vietnam? Experimentarlo de mejor manera. Primero, descartar todo esto en mente y tratar a Vietnam como Japón. Cuando piensas en Japón no piensas en la restauración Meiji, no piensas en la Segunda Guerra Mundial, sí, en anime, los nazis. ¿En qué piensas? En animes, piensas sí, en sushi, en comida, piensa sí. piensa en el sintoísmo, ¿no? Piensa en la cultura, piensa en la vida diaria, o piensa en los pequeños aparatos que tienen, que son muy locos, ¿no? Como tengo esto para pelar plátano, yo qué sé, ¿no? Sí, piensa en cosas así, en lugares, piensa sobre Vietnam, no como, Vietnam es guerra, me interesa historia, cultura y tal, o, es que Vietnam no me gusta la historia, entonces no quiero indagarme ese tema. No, trata a Vietnam como tratarías a Japón, ¿no? Como vienes a Japón con la expectativa de conocer su vida contemporánea, ¿no? Estudia sobre su pasado, pero para entender el presente, lo que deberías hacer con Vietnam también, sí. Muy buen consejo, porque la verdad es que wow, no me lo esperaba y tremendísimo consejo. Fon, antes porque me acordé ahora de que no te lo pregunté, ¿cómo tú aprendiste español? La pregunta debe ser al principio, ¿no? La debe ser al principio, pero bueno, no pasa nada. Yo estudié en la Universidad de Hanoi, Facultad de Estudios Hispánicos, promoción de 2018. Es decir, hasta el momento, unos 6 años aprendo español, desde el alfabeto hasta poder decir en mamporrero. No, si alguien no entiende qué es, que no busque, por favor. Yo digo que habla un español excelente y una vez más me siento agradecido por poder tener una conversación con un local, porque realmente aprendo mucho y siendo una persona, ¿verdad? Los que siguen mi contenido, mi misión de vida es viajar a la mayor cantidad de países que pueda en el mundo y aprender de la mayor cantidad de cosas que pueda recibir de ellos como cultura y como personas. Así que poder tener este espacio contigo para mí es de gran valor y estoy seguro que para muchas personas que estén viendo este video estarán aprendiendo muchísimas cosas. Así que Fon, te doy las gracias inmensamente, mi hermano. De verdad que un placer estar aquí contigo. Bueno, igualmente, muchas gracias por tener esta oportunidad, también para compartir un poco sobre Vietnam, el país que amo tanto y, bueno, en general poder conectar con un mundo hispánico. Aquí no se puede hablar mucho español tanto, ¿no? Bueno, lo que sea. Ha sido también un placer estar aquí compartiendo y, bueno, gracias por la oportunidad, de verdad. Gracias a ti, hermano.